28. Cómo la materia negra del cerebro, coagulada a causa del calor y la humedad, difunde en el cuerpo del hombre la flema y la mucosidad. Así el fuego negro, que se encuentra en el segundo círculo, produce en el mundo tempestades y rayos. Análogamente, el alma, en su elevación hacia arriba, y la carne corrompida por los placeres, emprenden entre ellos múltiples luchas con resultado alterno, oponiéndose la una a la otra. En su parte superior, el cerebro tiene algo negro que proviene de la respiración húmeda del hombre, que manda arriba la humedad, y cuando ésta alcanza el límite más allá del cual no puede ir, produce esta materia negra que resiste al calor, para que el cerebro no hierva violentamente. Igual que el fuego negro mantiene el fuego luminoso en sus límites. Además, esta materia negra transmite al resto del cuerpo la flema y la mucosidad del cerebro. Como el fuego negro a menudo produce sobre la tierra tempestades, truenos y granizo. De este modo, el alma, cuando dirige hacia arriba su ciencia, para conseguir elevarse demasiado alto, se tiñe de negro, porque los anhelos del hombre, cuando se convierten en orgullo, privan de pureza a la verdadera luz. Por esto, la turbulencia de este impulso repugna a la fuerza que viene de lo alto, porque no lo suscita la ciencia animada por el calor de los deseos celestiales, sino la venganza de Dios. Entonces, el castigo divino que juzga en cada momento los pecados del hombre, a menudo retiene su propia potencia para no destruir al hombre pecador. La oscuridad de su ciencia a menudo inspira en el hombre negligente concupiscencia y temeridad al pecar, porque no dirige la mirada al juicio celeste y no ve cómo el juicio divino destruye con su castigo los muchos excesos de los pecadores. En todo caso, el alma, como abraza con amor el cuerpo en que obra, a menudo está conforme con sus designios. Pero cuando luego reconoce con la razón la negrura de su consentimiento, hace que la carne se angustie con la penitencia y después la conforta de nuevo para que el hombre no desmaye. El alma reside en el cuerpo del hombre, que es diverso según varíen los diversos humores que lo constituyen. Como la abeja construye el panal de miel, ahora transparente, ahora turbio. Y cuando el alma se eleva a lo alto con el fuego de la racionalidad, de un modo que el cuerpo es incapaz de tolerar, baja de nuevo y lo conforta, porque la carne es tan frágil como la tierra. Y así el alma y el cuerpo están en lucha continua, porque el hombre realiza obras luminosas con el alma y oscuras con la carne. Número 29. El cuerpo entero del hombre está fortalecido por el cerebro, igual que los otros seres superiores e inferiores están fortalecidos por el sol, que está en el medio de los astros. El sol ilumina 3 partes del mundo. La cuarta, Dios la dejó fría y tenebrosa. Sentido místico de estas cosas respecto
a la interioridad del hombre. Como ya hemos dicho, las fuerzas del cerebro mantienen todo el cuerpo del hombre, como los seres superiores e inferiores son fortalecidos por el sol, ya que el sol manda su luz a los seres superiores e inferiores y recorre todo el círculo del firmamento, a excepción de la región del norte. Cuando Dios enriqueció la tierra con todas las criaturas, dejó un único lugar vacío para que la creación supiera qué es y de qué naturaleza es el resplandor de Dios. Ya que la luz es exaltada por las tinieblas y la parte oscura está al servicio de la parte luminosa. La parte oscura, que es aquel lugar vacío que Lucifer eligió cuando quiso igualar a su Dios. El sol surge por oriente y a mediodía su calor es cada vez más fuerte, pero después de mediodía declina, encaminándose al ocaso, y así cumple su curso hasta la mañana siguiente. Así como el sol evita la zona del septentrión, el frío reina sobre la tierra por la mañana y durante la noche. Pero yo, que no tengo principio, soy el fuego que enciende todos los astros. Soy la luz que derrota las tinieblas. Las tinieblas no son capaces de acoger a la luz. Por lo tanto, ni la luz se mezcla con las tinieblas, ni las tinieblas pueden entrar en la luz. En efecto, el hombre ha sido constituido por Dios dentro de la buena ciencia, que es la luz de la verdad. Y como el hombre a veces se inclina al mal dentro de la mala ciencia, ciencia que ocupa un espacio vacío donde no hay ningún reconocimiento de méritos o premios. Así en el hombre están representados cielo y tierra, luz y tinieblas. Todas las obras del hombre están gobernadas por la ciencia, como el espíritu de fortaleza contiene a todas las demás virtudes. Porque ese mismo espíritu florece en las realidades espirituales y del siglo, y defiende al hombre de las insidias de la antigua serpiente. Esa serpiente, que vacía de toda felicidad, manifiesta el resplandor de Dios, para que a través del mal se reconozca el bien, ya que el sirviente tiene que estar sometido a su Señor. La fortaleza, que está presente en el inicio y en el cumplimiento de las buenas obras del hombre, evita que le sucedan males después de su cumplimiento. Y así, desde el comienzo, intenta que el hombre no se acerque al mal, porque desde el principio hasta el final de una actuación perversa, nunca está presente el calor del Espíritu Santo. Antes bien, el entumecimiento y la negligencia arrastran al hombre al mal. Pero el que es sin principio es aquella luminosidad que enciende todas las cosas luminosas y rechaza todas las desgracias que nos traen las tinieblas. Esta luz nunca podrá ser apagada por las tinieblas. Y como el hombre fiel es gobernado por Dios, y el perverso está alejado de él, así en el hombre todos los elementos están ordenados distintamente. El alma tiene el aspecto de fuego, y en ella la razón es como una luz. El alma está invadida por esta capacidad de razonar, que es luminosa.
como el mundo está iluminado por el sol, porque gracias a la razón prevé y conoce todas las obras del hombre. El hombre experimenta en sí placer y deseo, y por estas pasiones la sangre en sus venas se mueve junto al calor de las entrañas. Así el hombre obra, como la rueda que gira en cuanto se le da impulso, porque el cuerpo, probando placer y deseo, empuja al alma de una parte y de la otra, de modo que ella a menudo dirige sus pasos, empujada por estos impulsos. Número 30. ¿Qué significan respecto a las acciones del hombre el orto o el ocaso del sol, y el hecho de que a veces no se vea por qué se esconde entre las nubes, o debido al exceso de lluvia, pero cuando ésta se seca, devuelve a la tierra su luz? Velado por una nube negra, o escondido bajo el relámpago, el trueno y un exceso de lluvias, el sol no se muestra. Pero cuando todo ha acabado, difunde de nuevo su luz. Representa así el alma del porqué cuando el cuerpo la arrolla hasta el punto de obrar según los deseos de la carne, el resplendor de la razón se ofusca en ella, porque la cólera es como el relámpago, la avaricia como el trueno, y los impíos deseos de la carne como el exceso de lluvia. Pero cuando se purifica por la penitencia, se ilumina de nuevo en la claridad de la verdadera luz, con la esperanza de la liberación y la salvación. El alma emana racionalidad como el fuego sus chispas, y con ella distingue las realidades terrenales y celestes. Por tanto, si el cuerpo está dominado por ella hasta el punto de cumplir obras justas y buenas, también gozará de la vida eterna. Pero si en cambio el cuerpo oprime al alma hasta el punto de cumplir el mal descuidando el bien, se precipita a los infiernos. El alma debe rechazar al diablo, que quiso ser semejante a Dios, y por tanto se tiene que mantener lejos del norte, porque cumpliendo el bien o cumpliendo el mal, el alma nunca se llama Dios a sí misma, sino que gracias a la razón reconoce que ha sido creada por Dios. Y a menudo el alma recomienda a su vasija terrestre que cumpla las obras celestes, pero luego vuelve a consentir en los deseos de la carne. Después, cuando de nuevo empieza a elevarse hacia su deber, atormenta y castiga el cuerpo, separando con la penitencia todos sus males, como la cebada se separa del trigo. Estas son las obras del alma, porque cuando cumple el bien es como el sol cuando resplandece a mediodía. Pero cuando en cambio aspira al mal, es como el sol que declina hacia el ocaso, y cuando luego se recupera con la penitencia, es como el sol que brilla con todo su resplandor tras la tormenta. Cuando, sin embargo, el hombre crece gracias a las fuerzas del alma, mientras sus venas y sus entrañas no están todavía bien llenas y fortalecidas, no puede conocer las realidades celestes a causa de la fragilidad del cuerpo, y no es capaz de reconocer las penas infernales, porque su cuerpo todavía no está completamente depurado. Por eso, también el alma está en aquel tiempo como vacía en su envoltura, porque entonces aquel hombre no tiene temor,
de modo parecido a como en la primera edad del mundo la humanidad no tenía miedo a la ley. En cambio, en la edad madura, el alma del hombre se fortalece junto al cuerpo y le obliga a cumplir buenas obras, pero el cuerpo se aleja de su voluntad y ejerce su fuerza conforme a los deseos de la carne. Y así pasaría toda su vida si las fuerzas del alma no lo frenaran con la penitencia. Número 31. La frente que se encuentra entre el cerebro y los ojos reúne las enfermedades que tienen origen en el cerebro y en el estómago. Como la luna acoge lo que desciende de las zonas superiores y lo que sube de las zonas inferiores. Los ojos con lo blanco, con las pupilas y con su humor indican la señal del éter puro, las estrellas y el vapor que sale de las aguas inferiores. Diversas consideraciones sobre qué significa todo esto con respecto de las características del temperamento. Como se ha dicho, el espacio comprendido entre la frente y la punta de la nariz corresponde al éter puro. La frente, que se encuentra entre el cerebro y los ojos, mantiene la situación del cerebro y los ojos, y contiene en sí aquellas enfermedades que tienen origen en el cerebro y en el estómago. Como la luna que está bajo el sol y es circundada por las estrellas, recibe a menudo lo que desciende de las zonas superiores y lo que sube de las zonas inferiores. Los ojos, que observan tantas cosas, representan las estrellas del firmamento que resplandecen en todo lugar. El blanco del ojo indica la pureza del éter, su claridad indica su resplandor, mientras que la pupila muestra las estrellas que se encuentran en el éter. El humor de los ojos corresponde al humor con que el éter es humedecido por las aguas inferiores, para evitar ser dañado por el fuego superior. Este ocurre porque entre la ciencia y la prudencia, el alma inmersa en la verdadera penitencia empuja al arrepentimiento al cuerpo, con la gracia de Dios. La vergüenza que se encuentra entre la ciencia y la prudencia les indica el camino, porque procede rectamente estimando el pudor y ocultando en sí misma las cosas nocivas, para que no se manifiesten a todo el mundo, tal como el temor de Dios, al amparo de la fuerza de las virtudes celestes, benéficamente regula en sí las cosas eternas y las caducas. En efecto, la prudencia por la cual el hombre se procura lo que es bueno, muestra su ardiente deseo que nutre con las realidades celestiales. La consideración de la prudencia por la cual el hombre valora cuidadosamente lo que cree útil a su alma, solicita la sinceridad del verdadero arrepentimiento. La intención de tal consideración es que quiere la belleza de la penitencia cuando el hombre se ve purificado de los pecados. Su intención es que como la pupila del ojo ilumina las obras ardientes y luminosas que tienen lugar en la penitencia, el perdón de los pecados adorne los gemidos y los suspiros con que el arrepentimiento se derrite en la humedad de las lágrimas, para no incurrir en el potente juicio de Dios. El alma mira alrededor por todas partes, al principio y al final de cada obra, porque es de fuego, respira en el aire,
y con la ciencia y la racionalidad actúa y distingue todo. En efecto, fortificada dentro del cuerpo, el alma empieza a obrar con fuerza porque lo desea. Pero a menudo se la oponen muchas enfermedades de la carne, en las entrañas, en la sangre y en el estómago. Por el calor de la médula, la sangre del hombre hierve, y por la pesadez de las comidas, la sangre del estómago se quema. Y estas enfermedades son un obstáculo para las fuerzas del alma, porque en el calor del cuerpo se desarrolla el pecado carnal que Satanás ha tramado con engaño, y de la parte terrenal sube hasta el alma, insinuándola que el hombre es solo carne y que es necesario vivir según la carne. Por esta razón, el alma a menudo se ve obligada por el cuerpo al que se encuentra atada a obrar con él el mal. Las obras del alma se realizan junto al cuerpo, que es móvil, como las estrellas giran alrededor de la luna. Y el alma, con su ciencia, es como un artífice, usa a todas las otras criaturas, de modo tal que las obras de su arte, que atañen tanto a las realidades superiores como a las inferiores, se hagan manifiestas y sean conocidas por su habitáculo, como las estrellas más luminosas y las más oscuras resplandecen en el firmamento. La blancura de la ciencia se muestra en el hombre en lo blanco de los ojos, y el intelecto brilla en ese blanco tanto como su claridad, mientras que la racionalidad es luminosa como su pupila. Por tanto, el hombre piensa que puede acercarse a las realidades celestes entre gemidos y llantos, cuando se juzga indigno del premio de la eterna recompensa, porque reconoce estar cargado de muchos pecados y se afana para evitar al menos las penas del juicio. Número 32. ¿Por qué causas los ojos vierten las lágrimas en las que se recogen los humores del cuerpo? Y las nubes vierten las lluvias llevadas arriba por las aguas inferiores. Examen de todas estas cosas en cuanto se relacionan con las pasiones del alma. Y cuando el hombre se conmueve en su corazón de alegría o tristeza, las venitas del cerebro, del pecho y del pulmón son igualmente sacudidas. Y las venitas del pecho y el pulmón empujan hacia arriba los humores hasta las venitas del cerebro, y éstas reciben los humores y los vierten por los ojos. Así nacen las lágrimas del hombre, cuando al principio de la luna creciente o menguante, el firmamento, agitado por los vientos, golpea con violencia el mar y las demás aguas de la tierra. Estas producen humo y humedad. Entonces las nubes atraen estos mismos elementos, humo y humedad, y los mandan hacia la luna, que los bebe como si tuviera sed, y los vuelve a enviar a las nubes, haciendo así que produzcan una lluvia adecuada. De este modo, la lluvia desciende sobre la tierra de las aguas inferiores, que las nubes hacen subir a lo alto y luego las devuelven. Así, a veces, el alma en el hombre se alegra porque está segura de salvarse, y otras se entristece por la opresión de sus pecados. Entonces, la ciencia del hombre la mueve a la penitencia. Después de confesar por temor de Dios y suspirando la levanta.
al ver las acciones que el hombre ha cumplido, el alma hace que broten lágrimas de sus ojos y lo hace llorar, ya que cuando el temor de Dios sacude al hombre, le hace llorar entre quejidos, como si estuviera sediento de lágrimas. Por esto sucede que cuando a veces un hombre deplora sus obras terrenales, a menudo dirige el ánimo al deseo de las cosas celestes y abandona los intereses del mundo. Cuando se aleja de Dios y llega a olvidarse de Él, enseguida su alma empieza a temblar y todos los elementos del hombre, llenos de sus energías, se encaminan sobre un camino extraño, como si no se tuviera que venerar y temer a Dios. Pero el alma pone delante de los ojos de su habitáculo la vergüenza y la confusión de los pecados y le hace suspirar, de modo que estos suspiros producen lágrimas. Y así, de los suspiros y de las lágrimas, nace en este hombre el vigor de la penitencia. Y cuando, volviendo por fin a las buenas acciones, examina con mucha diligencia y arrepentimiento el peso de sus pecados, la carne de algunos miembros de su cuerpo empieza a secarse y crece tanta amargura en su corazón que le induce a preguntarse a sí mismo: ¿por qué he nacido dispuesto a tan grandes culpas? Con mi alma he pecado contra Dios y con ella hago penitencia, suspirando hacia Él, que se ha dignado tomar el cuerpo de Adán en una virgen. Por eso estoy seguro que no me desprecia, sino que más bien me perdonará los pecados, y con el rostro de su santa humanidad me acogerá, si hago penitencia en la fe verdadera. Entonces el alma y el cuerpo se reúnen, y unidos aspiran a Dios con toda la fuerza del deseo, porque los pecados no le gustan nada al alma. Solo está de acuerdo con la carne a causa del desconcierto de la concupiscencia carnal. De otro modo, si el alma empezara a deleitarse en el pecado, el hombre se ensuciaría siempre en el barro de los pecados. Pero el alma no se complace en ellos, aunque opere junto con el cuerpo, y tampoco los elementos que sustentan al hombre le obligan al pecado, sino, más bien, en virtud del juicio de Dios, lo juzgan por sus pecados. En las obras buenas, en cambio, tienden sobre él suavidad y dulzura. Y cada vez que el alma obra mal junto con el cuerpo, lo llena de tristeza, porque aquellas obras no le gustan. Cuando en cambio hace el bien con el cuerpo, lo hace gozar. Por esta razón el hombre que hace el bien, por la gracia de Dios, es querido por los hombres, aunque no lo sepa. Y a veces llega al punto de no llenar su deseo de obrar bien, de modo parecido a los ángeles que ven el rostro de Dios y no se cansan nunca de contemplarlo. Esta alma, además, probando la alegría de hacer el bien, vuelve a bajar al cuerpo y lo arranca de los pecados, provocándole suspiros y lágrimas, a través de la humilde penitencia, para que sea fecundo en las virtudes, como las nubes llevan para arriba las aguas y luego las hacen bajar.